17 años estuvieron casados, y en eso Enrique VIII comienza a decir que su matrimonio no era válido, ¿sí? Y apela al Papa para que le dé, se me va la palabra, la dispensa papal, a fin de que se pueda divorciar. ¿Pero qué hace el Papa? ¿Enojar a los reyes de España? No, ¿verdad? ¿Cómo se conocían a los reyes de España? Católicos, ¿verdad? Además Catalina era era tía de Carlos V. Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano, que también apoyaba fuertemente a Roma, ¿no? Entonces, por un lado estaba Carlos V, por otro, los reyes de España. No convenía a los intereses políticos de ese momento aprobar un divorcio. Eso es una razón política. Y había una razón teológica, ¿verdad? Dentro de la Iglesia romana, el matrimonio es un sacramento y por lo tanto es indisoluble. Entonces, pues, por ambos lados, ¿no? Y Enrique insistía que ese matrimonio fue ilegal desde el principio, porque lo obligaron a casarse con la viuda de su hermano. En el fondo, el problema es que Catalina no le había dado un hijo varón. ¿Sí? Le había dado varias mujercitas, así que él quería un varón para que lo sucediera en el trono. Y este caso, el Papa visita Inglaterra, se lo plantean, se complica el debate y dice el Papa, voy a llevar esto a Roma y ahí se va a resolver. Y esa decisión del Papa de llevar la decisión a los tribunales en Roma prende la mecha del nacionalismo inglés. ¿Sí? Los ingleses, por cuestiones religiosas, decían, no, nuestro rey debe seguir casado con Catalina. Pero cuando el factor nacionalista entra y esa decisión se iba a tomar en otro país, en otro lugar, dicen no. ¿Sí? Y comienza el problema. Para no hacerlo muy largo, en 1534 el Parlamento inglés promulga esa acta que se llamó Acta de Supremacía, donde establecía que Enrique era el rey de Inglaterra, el jefe del reino, que él podía tomar decisiones, que los asuntos de Inglaterra debían resolverse en Inglaterra y todo. ¿Ah? Y con esa decisión del Parlamento, el rey toma fuerzas, se separa de su vínculo con Roma y se constituye a sí mismo cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Entonces, dos poderes se unen en la persona de un rey, el poder político y el poder religioso. Y como decimos coloquialmente, ¿verdad?, el sartén por el mango, él autoriza que su propio divorcio. ¿Sí? Lo podía hacer, le habían dado la carta, ¿verdad?, para hacerlo. Y es así como se inicia la separación de la Iglesia de Inglaterra de Roma. Como pueden ver, no hay ningún fundamento teológico aquí, sino fue un móvil meramente político. ¿Sí? Pero eso será en 1534. El acta de sucesión tiene que ver, con que el Parlamento, cuando el rey se divorcia, inmediatamente emite un acta diciendo que la hija de Catalina no era la heredera del trono, ¿sí? Y le dan
¿verdad? El derecho a la hija o a los hijos que el rey tuviera con su nueva esposa. En ese tiempo fue Ana Bolena, ¿sí? Y por ahí, ¿verdad? El rey se casa con Ana Bolena, luego con Jay Seymour, y va pasando con varias mujeres, y según la esposa en turno, ¿verdad?, avanzaba o retrasaba algunos cambios en la iglesia. Básicamente el rey solo se separó de Roma en cuanto a la sujeción al Papa, pero la liturgia, la doctrina de la iglesia permaneció sin cambios. Es hasta que llega al trono Eduardo VI, ¿sí?, que él llega al trono muy joven, muy niño, ¿verdad?, a los 9 años, y muere a los 15 años. Así que prácticamente, ¿verdad?, su mentor, Tomás Cranmer, que era el abad de la abadía de Westminster, que él comienza a promover cambios teológicos, litúrgicos. Y el primer documento que muestra algunos cambios es ese que tienen allí, el libro de oración común, que se promulga en 1549. Son los primeros vestigios de cambios teológicos y litúrgicos en la Iglesia de Inglaterra, ¿sí? Muy bien, si avanzamos un poquito, porque ya se separó la Iglesia de Roma. La Iglesia en Inglaterra es una iglesia nacional y tiene por jefe al rey. ¿Sí? Hasta ahí vamos en la historia. ¿Qué sucede? Gente que había estado en Europa continental, que habían huido de Inglaterra en todos esos movimientos políticos, al estar en Europa continental, estuvieron en contacto con las ideas de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, y abrazan esas ideas, y comienzan a hacer el fermento de cambios más profundos para la Iglesia de Inglaterra. A eso se les va a conocer en la historia como los puritanos, y les pongo ahí, ¿verdad?, teólogos del exilio, porque habían tenido que salir de Inglaterra, y en Suiza, en Alemania, en Holanda, es donde ellos entran en contacto con las ideas de los reformadores y comienzan a promover cambios en la Iglesia de Inglaterra. Aquí les pongo algunos cambios que estos puritanos comienzan a impulsar. La vestimenta clerical. Ellos decían que las vestimentas que usaban los clérigos iban en contra del principio del sacerdocio universal del creyente, porque hacían una distinción, una separación, ¿sí? ¿Me explico? Sí, si el religioso venía con ropas especiales, ¿verdad?, pues eso creaba una separación entre los clérigos y el pueblo. Dice, eso rompe ese principio de que todos los creyentes somos sacerdotes delante de Dios. Algo de esto hablaron la semana pasada, ¿verdad? Bien, hablaban también en contra de arrodillarse en el momento de la consagración de la Santa Cena. Acuérdense, ¿verdad? Y hay una doctrina en esa época, la transubstanciación, que cuando el sacerdote levanta la hoz y la consagra, ¿qué sucede? Hay un cambio de sustancia, y ya no es una oblea, sino se transforma literalmente en el cuerpo de Jesús. Hablaban en contra del uso del anillo en el matrimonio, no tendríamos anillos, porque ellos decían que el anillo afirmaba la idea del matrimonio como sacramento, y que eso no era bíblico, ¿sí? No es ocasión para hablar de ese aspecto, ¿verdad? Pero todavía en muchas personas aquí, ¿verdad?, siguen viendo el matrimonio como sacramento. Luego, acuérdenme
explicarles por qué afirmamos que no es un sacramento, ¿sí?